Hola, bienvenidos amigos de Vera TV, Canal 4 de Paysandú. Ya estamos listos para empezar a descubrir cosas insólitas y hoy vamos a conocer a un grupo de personas que desarrollan una actividad casi tan antigua como la humanidad y que silenciosamente dejan muy bien posicionado a su país. Vamos a verlos. Ofrendas, elementos mágicos, representaciones humanas y de animales, o la necesidad de reproducir el mundo que lo rodeaba. Nadie puede asegurar cuál fue la motivación que originó el arte de la escultura en la humanidad. Las primeras obras eran figuras toscas, labradas con rudimentarios utensilios de piedra. La mujer y su fertilidad fue uno de los temas más recurrentes en las antiguas civilizaciones. Luego aprendieron a manejar el bronce, el hierro y el oro. Cada metal significó un paso hacia adelante en la vida y en la expresividad del hombre primitivo. A golpes de martillo aprendieron a forjar piezas metálicas y joyas que imitaban los destellos del sol. 4000 años antes de Cristo, inventaron el arte de fundir los metales y con el líquido incandescente que obtenían, le daban forma en moldes a su inspiración. Las culturas americanas esculpieron monumentales obras en granito y también dominaron el arte de fundir los metales. Las misiones jesuíticas trajeron las tallas policromadas con motivos religiosos que los artistas aborígenes crearon con maestría y perfección. En la Argentina, se dice que la escultura netamente nacional nació a fines del siglo XIX, siendo el pionero Francisco Caferata autor del monumento al Almirante Brown. Esta fue la primera obra de un escultor nativo levantada en un lugar público. Pero la mayoría de estos creadores volvían sus ojos a Europa, y allí estaba en París Augusto Rodin, iniciador de la escultura moderna, con sus figuras desnudas, cargadas de profundos sentimientos y expresividad. Eduardo Schiaffino, primer director del Museo de Bellas Artes, compra una de las pocas réplicas de la famosa obra del francés El Pensador. Y en 1911 se inaugura el monumento a Sarmiento, hecho por Rodin, que había sido encargado unos años antes por el presidente Carlos Pellegrini. En París y en Roma, nuestros escultores recibieron las enseñanzas de los grandes maestros. Rogelio Urrutia fue fiel seguidor de Rodin y así lo reflejó en su obra Canto al Trabajo. Lucio Correa Morales trajo de París un estilo elegante que volcó a temas indigenistas, como lo muestra en La Cautiva. La desafiante Lola Mora, después de su estadía en Roma, escandalizó a la pacata sociedad porteña con los desnudos de su fuente de las Nereidas. Todos creaban sus esculturas en distintos materiales, pero cuando deseaban que sus obras permanecieran para siempre en el bronce, debían contar con aliados no menos apasionados que ellos, los fundidores. Con este oficio llega desde Alemania a principios del siglo XX Rudolf Buchas y se incorpora a la fundición del Arsenal Esteban de Luca en Buenos Aires. Consciente de que su oficio poco común no debía morir con él, le transmite a su sobrino Rodolfo los primeros conocimientos para fundir obras de arte en bronce. El joven Rodolfo comienza como aprendiz, pero muy pronto demuestra un gran talento y compromiso con el trabajo. Se enamora de su oficio porque sabe que está ayudando a crear una obra inmortal.
otro se alegra cuando ganan 1.000.000 a la lotería, bueno, eso se gasta, pero la estatua me voy a ir yo, pero la estatua va a estar siempre. Así que eso es la alegría que da este oficio. El proceso para darle vida a una escultura en bronce tiene un largo y paciente periodo de gestación. A la obra original, primero se la coloca en una tapa de yeso previamente fabricada. Luego se la cubre con arcilla y se la pincela con grasa para que la cobertura que se le va a poner no se pegue, y después se cubre con yeso líquido para hacer la tapa de arriba. A esto se le agrega estopa para amortiguar el peso del material y se le deja un hueco en el fondo del molde. Cuando el yeso está seco, se abre y se quita la arcilla. El próximo paso es volver a colocar la escultura dentro del molde y cerrarlo. En el interior queda el original suspendido y los huecos dejados por la arcilla. Luego se vierte goma de caucho líquida o gelatina que tardará 12 horas en secarse. En este punto termina la primera etapa del trabajo llamada moldeo. Este procedimiento se repite con todas las esculturas, aún con las grandes estatuas, aunque estas requieren hacerlas por partes utilizando 10 o más moldes. A pesar del cuidado que artistas y fundidores tienen al manipular las obras originales, a veces suceden accidentes, y Rodolfo era muy habilidoso en la restauración de las piezas que se rompían. Uno de los tantos escultores que iban a la fundición se había dado cuenta de la habilidad del muchacho y por eso lo invitó a trabajar los domingos en su taller para que aprendiera los secretos del modelado. Ese maestro no era otro que Luis Perlotti. Luis Perlotti fue uno de los más prestigiosos escultores de mediados del siglo XX, que, influido por el arte precolombino, mostró en sus obras la estirpe indígena americana. También fue el encargado de esculpir en su taller de Caballito los bustos de los grandes próceres argentinos. Al cumplirse el centenario del primer intento de independencia de España en mayo de 1810, el gobierno argentino organizó fastuosos festejos que duraron casi un año. Como parte de la conmemoración, las principales ciudades del país se llenaron de monumentos y esculturas. Entre la gran cantidad de personalidades que llegaron a Buenos Aires para rendir tributo a la joven nación, se encontraba la infanta Isabel de Borbón. En su presencia se puso la piedra fundamental del monumento a la Carta Magna y las 4 regiones argentinas, popularmente conocido como Monumento a los Españoles, con sus grupos escultóricos de bronce, que son uno de los más imponentes de la ciudad. En el largo proceso de la fundición, el bronce todavía es una etapa lejana. Una vez terminado el moldeo, el yeso se abre, se retira la pieza original y se corta por la mitad del molde de goma, que es el negativo de la obra. Luego se le dan cuidadosas pinceladas de cera líquida a una temperatura media. Aunque parece una tarea sencilla, hay que estar muy entrenado para hacerlo, porque este va a ser el calco exacto de la escultura que va a destacar hasta el último detalle creado por el artista. Luego se cierra el molde y se lo cubre con cera líquida hasta el ras, tapándolo en la base con polvo de ladrillo y yeso. Después que fragua, se vuelve a abrir el molde y se obtiene una reproducción exacta de la escultura en cera, que se puede retocar teniendo el original como única guía. Junto al maestro Perlotti, Rodolfo Bujas iba iniciándose en el proceso creativo de una escultura. El escultor lo animaba a que él mismo hiciera sus propias obras,
Pero el muchacho no quería saber nada. Le tenía demasiado respeto al trabajo del artista. Rodolfo sentía que estaba para otras cosas. Prefería reproducir el original en bronce y así asegurar su perpetuidad. Pero la copia debía ser fiel. Y esto también lo aprendió del maestro, aunque a través de un buen reto que el joven fundidor no olvidaría jamás. Aquel día en que Rodolfo estaba trabajando en una obra de Perlotti, el escultor notó una diferencia con su original. Lo veía más lindo, pero no era lo que él había creado. El reto del maestro fue categórico. Si yo tengo un ojo que es una porquería, es porque quiero que sea una porquería y no perfecto como ese. Siempre tiene que haber un acuerdo entre el escultor y el fundidor, y de ahí sale siempre una buena obra. Tiene que haber un común acuerdo para que eso sea eterno y bueno. El artista tiene que tratar de ponerse en la piel del fundidor y saber cuáles son las posibilidades que da la fundición. Muchas veces la nobleza del metal es la que permite que aparezca la verdadera motivación del creador, incluso en los detalles más imperceptibles. Las texturas suaves o rugosas, el juego de luces y sombras reflejan el alma de una obra y revelan un mundo de pasiones, ternura, odio, esperanzas, esfuerzo o heroísmo. Rodolfo Bujas va descubriendo de a poco todas esas posibilidades que da el bronce para dar vida a una escultura. Tiempo después se incorpora a la prestigiosa fundición Sarubi y Barilli, y es el propio Sarubi quien le enseña los mayores secretos de este oficio generador de arte. Ávido de aprender y de perfeccionarse, se destaca rápidamente hasta el punto de llegar a compartir con su maestro la dirección de los proyectos escultóricos más emblemáticos del país. Entre ellos las reproducciones del monumento al general San Martín, obra del francés Louis-Joseph Domá, ubicado en el barrio de Retiro de Buenos Aires. Algunas de esas copias fueron donadas por el Estado argentino a Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Francia y España. Trabajando en obras como esta, Rodolfo también sentía que estaba homenajeando a su patria. Por eso casi no pudo creer cuando le propusieron dirigir junto a Sarubi la fundición en bronce de las estatuas de la obra más imponente del país, el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Esta construcción, creada por los arquitectos Bustillo y Guido, no solo rinde tributo a la enseña nacional y a su creador Manuel Belgrano, sino que con su forma de inmensa nave también simboliza a la nación que avanza y muestra al mundo su historia, sus héroes y su geografía. Los grupos escultóricos que representan a la patria abanderada, La Pampa, los Andes y las Américas, entre otros, fueron creados por los escultores más relevantes de la época. El autodidacta José Fioravanti, que es uno de los autores de las mejores figuras femeninas, bajorrelieves y estatuas de intelectuales y políticos de todos los tiempos. Y Alfredo Bigatti, quien había estudiado en París con un discípulo de Rodin, Antoine Bourdelle, que fue una de las grandes influencias para muchos artistas argentinos.
Para Rodolfo, estas esculturas fundidas por sus manos son como hijos que dejó junto al río Paraná. Por eso cada vez que pasa por Rosario, y siempre lo voy a visitar a los muchachos, siempre. Y bueno, es una forma cariñosa de hablar de una estatua, ¿no? Por eso elegí yo este trabajo, porque a uno le llega al alma cuando lo siente así, que es parte de uno en la estatua. Francisco Sarubi soñaba que su empresa perdurara como las grandes esculturas de bronce que fundía. Y eso únicamente podría lograrlo con alguien que tuviera su misma pasión por este oficio. Para el viejo fundidor, Rodolfo no solo era su mejor discípulo, sino que lo sentía como un hijo más. En un traspaso de mando simbólico, el maestro le regala su tesoro más preciado, su caja de herramientas. El muchacho era el candidato ideal para llevar adelante la fundición cuando él ya no estuviera. Este jovencito que había empezado como aprendiz junto al tío Rudolf, que trabajó codo a codo con Luis Perlotti y luego se perfeccionó en la técnica italiana junto a Francisco Sarubi, ya tenía las llaves del taller y también era el dueño de su propia fundición. Pero ahora más que nunca tendría que seguir trabajando duro como uno más de sus obreros. Una vez concluidas las etapas del moldeo y la copia en cera, se le coloca a la pieza unos topes a los que se adhieren unas guías de tergopol, y en la parte superior se pone un recipiente que puede ser un vaso plástico para café. De esta manera se arma una estructura rodeando la obra, compuesta por conductos llamados coladas, que servirán para que corra el metal en estado líquido. Luego se la va cubriendo con una mezcla de polvo de ladrillo y yeso para hacer el calco, y se arma un bloque compacto de material refractario donde se la coloca. Así encerrada, la escultura va a grandes estufas de secado a 600 grados durante 3 días. Al salir, las guías y el vaso se han derretido, dejando el espacio libre por donde se va a deslizar el bronce fundido. La copia en cera también se derritió, y de ahí el nombre de este método, a la cera perdida, inventado hace miles de años y que todavía se sigue usando. Llega un punto en este camino hacia la fundición en bronce que, aunque parezca increíble, la escultura es nada más que aire, un espacio vacío encerrado en un bloque donde quedaron grabadas sus formas. En los años 70, arte y libertad se volvieron malas palabras en la Argentina. Algunos escultores, como Juan Carlos Di Stefano, utilizaron la alegoría para mostrar silenciosamente esas figuras que aluden a la violencia y el dolor frente a la opresión. Fue por esos años de intensa actividad que Rodolfo mantiene una buena relación con el escultor ucraniano radicado en Canadá, Leo Moll, a quien acompaña a buscar un lugar para fundir una estatua de gran tamaño que no cabía en su taller. En todos lados le dijeron que no había espacio para eso. Y a pesar de sus buenas intenciones, no pudo ayudar a Moll, quien finalmente se va a Alemania a fundir su obra. Tiempo después, y casi como un triunfo personal, recibe la noticia que la obra de Leo Moll, ya fundida en bronce, volvía para ser emplazada en el Rosedal de Palermo, en Buenos Aires. En representación de su amigo,
Rodolfo estuvo presente el día que descubrieron la gigantesca escultura que homenajea al poeta ucraniano Taras Shevchenko. Y sin saberlo, en este acto también se estaba proyectando su futuro más inmediato. Muchos de los trabajos que se hacían en el taller eran encargados por el Estado. Y los funcionarios, a la hora de pagar, se desentendían de las obras que habían encargado los anteriores. Mantener abierta esta pequeña usina de arte fue imposible. El deterioro económico fue inevitable e, irónicamente, la empresa que tan bien sabía fundir se fundió. Si en la Argentina los caminos estaban cerrados, intentaría abrir otros donde fuera. Se contacta con la empresa alemana que había fundido la estatua de Shevchenko para ofrecerle sus servicios, sus ganas de trabajar y su amplia experiencia. Al poco tiempo, muy ligero de equipaje y con unos pocos billetes en el bolsillo, estaba dispuesto a volver a empezar lejos de su tierra. Enseguida continuamos con la historia de la fundición, pero ahora es momento, como siempre, de invitarlos a que se comuniquen con nosotros a la casilla de correo electrónico y a la página de Facebook que está saliendo en pantalla para dejarnos sus saludos, sus mensajes, sus propuestas y todo lo que quieran decirnos. Y vamos a saludar a algunos de los amigos que ya lo hicieron. Queremos mandar un saludo muy grande a Cecilia Torres de Devoto, a Familia Lucero de Los Patos, a Nilda Gallegos de Capital y a Bernardo de Paysandú. A todos muchísimas gracias por haberse comunicado. Y ahora sí, continuamos con la apasionante historia del maestro fundidor Rodolfo Bujas. Las dos guerras mundiales modificaron también la concepción artística. Los creadores reflejan ese mundo sin sentido y devastado por las bombas en un estilo menos realista y más abstracto. Los primeros escultores argentinos que se sumaron a las vanguardias europeas fueron Pablo Curatela Manes, alumno de Burdel, y Lucio Fontana, quienes combinaron la renovación del arte con motivos folclóricos y nacionales. Los años posteriores trajeron una gran diversidad de formas de expresión, pero todas tendían a alejarse de las obras monumentales. Se impone la medida de lo humano y las esculturas, íntimas y refinadas, comparten la vida cotidiana dentro de las casas. Los artistas argentinos Líbero Badi, Ricardo Dagá, Esther Barugel, entre otros, son fieles representantes de esta transformación. La ruptura con las formas clásicas provoca que los escultores trabajen con nuevos materiales impensados años atrás. La explosión de libertad y creatividad artística que trajeron los años 60 tuvo entre sus principales exponentes al Instituto Di Tella de Buenos Aires. El arte escultórico no estuvo ajeno a este movimiento y la artista Marta Minujín surge como una representante indiscutible de esta época. En Alemania, Rodolfo demostró que no era un operario más. Su pasión, constancia y compromiso con el trabajo lo habían convertido en un experto en todas las secciones de la fundición. Conocía los secretos del oficio como nadie y pudo demostrarlo. Cuando Rodolfo estuvo en Alemania en una fundición alemana que son altamente técnicas, tenían un problema de picaduras en el bronce. Al llegar, Rodolfo vio eso y dice: lo voy a solucionar, y le solucionó. Es el sistema de colocar las coladas que hacen que el bronce no produce bolsas de aire dentro del bloque de material.
Y uno dice que raro, un país tan industrializado como es Alemania y Francia y todos los en Europa, ahí no están así. ¿Por qué no están así? Porque nosotros, lo que hacemos nosotros acá se hacía desde hace 500 años, pero el sistema es el mismo. No cambió nada. Y a los 2 días se fundieron las piezas que yo fundí. Se quería morir el tipo cuando ni un agujerito. Nada, dijo. Nada, dijo. Ahí gané la batalla del siglo. Pero Rodolfo no pudo ganarle la batalla a la nostalgia de estar lejos de los suyos y de su tierra. Trabajó duro y después de 4 años regresó a la Argentina decidido a abrir las puertas de su propio taller. Y la historia volvió a empezar. Casi es una tradición que las fundiciones artísticas sean empresas familiares y los secretos se transmiten de padres a hijos para que el estilo de trabajo tenga un sello propio. Como el tío Rudolf, él también llegó de Alemania para enseñar a una nueva generación de bujas este raro oficio de convertir el metal rústico en una delicada obra de arte. En 1980, Rodolfo y sus 3 hijos crean la fundición R. Bujas, ahora convertida en una empresa familiar. Entonces empezó el trabajo mío de enseñarle y yo les decía arriba, les voy a decir como me dijo mi maestro, vos hacés esto, hacés despacio, hacelo bien, miralo, todo. En poco tiempo ya esto funcionaba con ellos. Mi padre como maestro, él tiene una persona muy especial. Lo que pasa que, bueno, él en este caso le estaba enseñando su oficio al hijo, entonces era un poquito más blando, me parece. No, es muy buen maestro. El oficio lo fui aprendiendo de a poquito porque es un proceso muy largo, muy complicado, con muchas etapas, donde una tiene que ver con la otra, entonces de a poquito empecé como todo aprendiz y sin darme cuenta me empecé a enamorar de este trabajo. Esta pasión también la sienten sus 2 hermanos. Rudy es el gran inventor. Él construye con sus propias manos las máquinas que aceleran y modernizan el proceso de la fundición. Roberto es el especialista en números y está atento a cada detalle en la parte administrativa. Mientras que los artesanos del taller siguen trabajando para que todas las obras se conviertan en bronce. Los años 80 trajeron el retorno de la democracia al país. Pero el arte escultórico siguió marcado por la tragedia de la dictadura. Escultores como Alberto Heredia y Norberto Gómez reflejan en sus obras la destrucción de la sociedad. Con un arte abstracto o representaciones más figurativas, los artistas de las nuevas generaciones siguen intentando atrapar los sentimientos, la sensualidad de las formas y las preocupaciones del ser humano, como en el caso de Leo Vinci, Claudia Aranovich o Antonio Pugía. También se levantan monumentos a figuras populares como el Carlos Gardel de Mariano Pallés y Eva Perón de Ricardo Gianetti, ambos llevados al bronce por la Fundición Bujas. Los fundidores aseguran que todas las esculturas se hacen con el mismo respeto y dedicación. Para ellos es un orgullo caminar por la ciudad y reencontrarse con obras que salieron de su taller. Pero hay algunas que ocupan un lugar mucho más especial en el corazón. El monumento a San Martín de Tours, de Hermindo Bucci, que fue un escultor ya fallecido, con el cual tenía una relación muy
muy estrecha con mi padre y yo realmente lo apreciaba muchísimo y lo respetaba muchísimo. Fue mi primer monumento que yo hice, que está emplazado en la Recoleta. El escultor argentino Rubén Locaso, creador de obras muy expresivas de un alto contenido espiritual, soñaba con fundir dos esculturas suyas realizadas en yeso: El mensajero y Prisionero. La blancura frágil de estas figuras parecían suplicarle la consistencia del bronce, y durante años buscó financiación para fundirlas en el taller de los Bujas. Mientras Rubén seguía trabajando en otras obras, su Prisionero y El mensajero esperaban su momento, tal vez susurrándole que los sueños no admiten derrotas. Finalmente encontró un coleccionista que quiso fundirlas. Locaso estaba feliz de haberlo logrado. Y como si ese hubiera sido el último objetivo de su vida, al poco tiempo enferma gravemente y muere sin poder ver las obras terminadas. Hoy, El mensajero y Prisionero ya viven el deseo de su creador en la eternidad del bronce. Los originales, que ya no tienen los blancos de los primeros años, descansan en la fundición recordando al artista que ya no está prisionero en la tierra y partió transformado en el mensajero de los sueños cumplidos. Ya estamos cerca de la etapa final del proceso de fundición. En el horno encendido, empotrado en el suelo, se van echando trozos de bronce que alcance su estado líquido. Cada tanto se retira la escoria, que es el material de desecho que podría estropear a la futura escultura. Mientras tanto se acondiciona el bloque echando tierra refractaria húmeda para que no haya filtraciones. Se ajustan tablas de madera a su alrededor para que el peso y la presión de la lluvia del metal líquido no lo rompan. Cuando el horno alcanza una temperatura de 1200 grados, todo se transforma. Las máquinas se detienen y los operarios protegen sus cuerpos con elementos aislantes del calor. Todas las miradas se concentran en lo que está por ocurrir. Cada uno ocupa su lugar casi sin pronunciar palabra. Sus movimientos adquieren la apariencia de un ritual y la fundición entera parece convertirse en un gran laboratorio medieval a punto de revelarnos los secretos de sus sabios alquimistas. La magia está por comenzar. Con el crecimiento, los Bujas sumaron otras actividades como obras para arquitectura de exteriores, trofeos, medallas y arañas artísticas que son exportadas a España. Los nuevos tiempos trajeron también nuevos desafíos. Piezas con figuras muy pequeñas hacen que el metal no corra libremente por los conductos y la presión podría llegar a destruir la escultura. Pero ellos aprendieron cómo hacerlo. La fundición Bujas es seguramente una fundición única en el mundo y una escultura de mi mujer, Barugel, en Francia, la gente preguntó, ¿es soldada, no? Dice, no, es fundida. Se quedaron la boca abierta, no podían creer que eso fuese fundido. La técnica de Buenos Aires es probablemente una de las fundiciones más evolucionadas que hay en el mundo. La calidad de los trabajos llevó a la fundición Bujas a convertirse en la más importante de Sudamérica y en una de las mejores del mundo.
El ex embajador sueco en la Argentina y reconocido escultor Anders Sandström lo sabe y por eso confía en ellos. Yo he trabajado con la fundición casi 14 años y yo prolongo mi colaboración con esta fundición porque son de primera en comparación de cualquier fundición europea. Y además me admiten que yo haga mis nuevos originales acá. Entonces en Suecia tengo amplio tiempo de estudiar cuáles animales quiero esculpir, hacer todos mis dibujos, maquetas, modelos. Después vengo acá y en la misma fundición yo hago el nuevo original. Las formas encerradas en el bloque muy pronto se convertirán en una escultura. El guinche y las cadenas comienzan a acercarse al horno. Se retira la pesada tapa y asoma rojo e incandescente el crisol, que es el recipiente que contiene el metal líquido con una capacidad para 300 kilos. Luego, con mucho cuidado, llevan el crisol hasta el maneral, que son esas barras que permiten maniobrar el recipiente sin acercarse demasiado, y se lo transporta hasta el bloque que contiene la escultura de aire. De su boca semejante a la de un volcán, comienza a correr el bronce líquido que va penetrando por los conductos hasta cubrir todos los espacios vacíos del bloque. Se calcula que por cada kilogramo de cera son 12 de bronce. El material sobrante se echa en unas lingoteras y se utilizará para futuras fundiciones. La ceremonia terminó. Cada uno vuelve a su puesto de trabajo, pero el ritual se repetirá una y otra vez. El paso siguiente es esperar que la transformación de las sustancias se haya producido y la obra definitiva salga a la luz. A veces los originales en yeso tardan mucho tiempo en fundirse o ese momento nunca llega. Con los años se van deteriorando y hasta pueden destruirse. Este iba a ser el destino de la cautiva de Correa Morales, hecha en yeso, que se encontraba en el Museo de la Cárcova. En el taller la fundieron en bronce y de esa manera se recuperó para el patrimonio nacional. Pero todavía hay muchas obras en los museos de todo el país esperando que alguien las rescate antes de desaparecer. Y ese es el deseo de la familia Bujas. Es un proyecto, una idea, un sueño que uno tiene, recuperar ese patrimonio que tenemos todos y poder emplazarlo en la vía pública creando un museo al aire libre o un gran parque de esculturas representado por los grandes maestros del arte argentino. De esta manera yo creo que se podría llevar la cultura a la calle, educar y enseñar a los chicos a ver una obra de arte. Una vez que el bloque pierde temperatura, se lo rompe para sacar la escultura. Luego se quita el material refractario adherido al metal. La obra pasa después a los cinceladores, que son los encargados de eliminar los sobrantes o corregir las imperfecciones. Los responsables de esta etapa fundamental del proceso son principalmente Rudy y Rodolfo, quien a lo largo de su vida inventó muchas de las herramientas que se usan para cincelar. La tarea requiere de una precisión extrema para respetar hasta los más mínimos detalles creados por el artista. Por eso siempre se trabaja con el original al lado. Finalmente se procede al patinado. Se cubre la escultura con distintos ácidos y sustancias químicas que oxidan el bronce y es lo que le da el color a la pieza. El largo camino que llevó días de moldear materiales
de precisión, paciencia y entrega, ya terminó. Mañana volverán a empezar, pero nunca será igual, porque cada obra es única, cada artista es distinto. Esto se lo enseña diariamente Rodolfo a sus discípulos, que al igual que él para sus maestros, todos ya son como sus hijos. Hay buenos hijos que aprendieron bien. Y eso es nuestro capital. Y por eso trabajamos así, y por eso nos gusta, y por eso hacemos las cosas de esta forma. Yo creo que el Estado argentino no ha tomado en cuenta que esto es una fuente enorme de prestigio. Rodolfo hubiera tenido que ser nombrado profesor de fundición en la Escuela de Bellas Artes o dar cátedras de fundición para que los jóvenes sepan fundir. Hace miles de años, manos sin nombres crearon esculturas como testimonio de sus vidas y del mundo que los rodeaba. Con el tiempo trabajaron los metales. Los artesanos del fuego aprendieron a fundirlo y desarrollaron un oficio que perduró para siempre. Muchas civilizaciones desaparecieron, pero sobre las ruinas aún permanece su arte en el bronce. Esas obras nos hablan de un tiempo en la historia, de los sentimientos y los ideales de los artistas que las crearon. En la Fundición R. Bujas de Argentina, saben que ese también es su legado. Aquí, escultores y fundidores conviven, crean, vuelan y desafían el paso del tiempo, pariendo arte a perpetuidad. Nadie se imagina que detrás de estas paredes de una fábrica como cualquiera, la vida de una escultura está por comenzar. Un profundo vientre de fuego cocina ríos de metal incandescente que servirán de alimento a la criatura que está por llegar. Un sol rojo abrasador la riega con el líquido vital que la hará brotar del bloque protector. Los fundidores, convertidos ahora en parteros, la ayudan a salir. Y ella nace sucia, tosca y frágil, como todo ser que abre los ojos al mundo. En la nursería, los maestros cinceladores le brindan los cuidados necesarios para que aparezca la belleza con que el artista la gestó. La escultura ya está lista para instalarse en museos, salas de exposición, paseos o monumentos, conmoviéndonos y despertando nuestro asombro y admiración. Por eso, para los Bujas hay algo más que el trabajo duro de todos los días. Cada escultura lleva la creación y el alma del artista, con el cuerpo y el corazón de bronce que le da al fundidor. Mientras el hombre exista, las obras de arte siempre lo van a acompañar, porque es su forma de trascender y alcanzar la inmortalidad. Y aquí, en la fundición, ellos saben que son los encargados de preservar este destino sagrado. La Fundición Bujas, además de ser un aliado fundamental para los artistas y de ser reconocida en el mundo entero, está empeñada en rescatar las esculturas arrumbadas de yeso que hay en los museos. Esta gente imprescindible entiende que preservar el patrimonio cultural
es proteger la identidad de un país. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene para seguir descubriendo la Argentina insólita.